Esperemos que llegue más gente y empezamos. Bueno, entonces el examen va a ser el 29, ¿de acuerdo? Va a ser el viernes, perdón, el jueves 29, ¿ya? Van a ser 2 horas, igual que la vez pasada. Yo lo voy a controlar por Zoom, ¿de acuerdo? Este sería el segundo examen. El tercer examen, ese examen es práctico, entonces va a ser como una especie de taller examen, que sería el tercero, y ya con eso tendríamos cursado todo el semestre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mostrar rápidamente para que vean de todas maneras, muchos tal vez no han visto. Entonces, si nos vamos a Neo, ya, en Neo, bueno, tenemos los diapositivas, bueno, en realidad no son muchas, los videos, están todas las clases, ¿cierto? Ya, están todas las clases. Tenemos los apuntes y los códigos que hemos usado también, ¿de acuerdo? Entonces aquí están todos los apuntes de la clase. Y al final de esta sección, de las 7, vamos a tener el taller previo al examen. Ya, el taller previo al segundo examen. Ya está el link. Está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Edgar, sí. Entonces aquí tienen un taller largo, pero no me lo tienen que entregar. ¿De acuerdo? Solamente para que estudien. ¿Ya? Si estudian a conciencia, es probable que pasen el examen. ¿Listo? Entonces ahí salen todos los temas que vamos a tener que evaluar el segundo examen, que son básicamente la unidad 5, 6 y 7. La unidad 5, conversión analógica digital. La 6, conversión digital analógica. Y la 7, que es la más larga, que son transformadas discretas, donde entra todo lo que hemos visto. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna observación? ¿No? Ninguna idea, está bien. Listo, entonces lo que resta es estudiar básicamente. Tienen una semana. Y bueno, con la tarea de transformada Z estudian, ¿no? También, entonces está bien. ¿Listo? Que es para este domingo, ¿ya? O bueno, si ustedes quieren, le dejamos de este domingo una semana para que estudien para el examen, pero es lo mismo, ¿ya? Como quieran. Al final de la clase preguntamos. ¿Alguna observación de la clase en general? ¿No? ¿Seguros? ¿Me hago entender en las clases? Esa es la pregunta. Al menos yo te entiendo bien, ¿no? A ver qué dicen los demás. Yo creo Además de... que creo lo mismo, solo que también a veces los temas son un poco pesados, entonces en eso Sí, sí. no, pero lo demás está bien, tranquilo. Listo. Ahora que tú hablaste, Walter, explícanos el código. ¿En serio? Entonces, sí, en serio. Lo voy a abrir ahorita además. Bueno, para los que no vinieron en la clase pasada, estábamos haciendo un código propio para implementar la transformada de Fourier discreta, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, en MATLAB tenemos el FFT, que es una forma de implementar esa ecuación, ¿ya? Entonces, si ustedes entienden qué hay dentro de ese comando, ya tenemos mucho ganado en esta clase, ¿de acuerdo?
Entonces, si quieres, explica 5 minutos, Walter. Está abriendo el MATLAB aún. Un ratito, a ver. Ahora sí ya está. Ya, comparte tu pantalla y explícalo en 5 minutos. Ya. Bueno, lo que hemos hecho es primero definir nuestra función, una DFT, donde tenemos dos formas de calcular lo que va a ser nuestra transformada Fourier. No, una aplicando el código, como ya lo dijo Edgar, ¿no? El FFT, a X va a ser nuestro vector, que después lo vamos a definir más rato. Tenemos que N va a ser la longitud que tenga nuestro vector, y en base a eso, con for anidados, hemos realizado lo que es la fórmula para la sumatoria de X de N por el exponencial a la menos J por 2pi sobre N, todo por K y por N minúscula, ¿no? Y claro, con los foranidados lo que hace es que hasta que llegue el límite a lo que es la longitud, se va a realizar lo que es nuestro ejercicio. Y Exacto, bueno, entonces el primer for es calculando los elementos por elementos. Y el segundo for es calcular la sumatoria. Si ustedes se dan cuenta, AUX siempre se reinicia para cada valor de K. Entonces es como si para cada valor de K, en este caso Walter estaría ejecutando la sumatoria, ¿no? Básicamente. sí, lo guardamos primero antes y le damos un valor a nuestro vector X, que era 0, 1, 2, 3, si no me equivoco. Y posteriormente llamamos a nuestra función con nuestro vector ya definido. Y aquí tenemos las dos respuestas. Ya. Perdón. En realidad tenías que haber guardado, devuélvete un poco, devuélvete, dale flecha arriba en el script, digo en el comando, flecha arriba, no, o sea, Pero. sí, exacto, busca el comando, ahí, ahora vete a la izquierda, no, ahí, vete a la izquierda, más, toda a la izquierda, hasta el final, y pon ahí DFT1, DFT2, así como está en la función, mejor dicho, para que te guarde tus funciones, En tu esos salida de dos, sí. funciones en esas variables. Ahora sí, dale. Ahora sí está ahí. Uno, el DFT1 por este método, con foranidados, y el segundo con el de Fast Fourier Transform. Bueno, Exacto. Listo. Ya puedes dejar de compartir, Walter. Entonces, básicamente, bueno, estamos entendiendo qué está pasando dentro de ese algoritmo, ¿no? Y eso es, digamos que ese es el gran resumen de todo el curso que hemos visto hasta ahora. Todas las cosas que hemos visto hasta ahora se pueden resumir en FFT. Es muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar, vamos a la clase de hoy. ¿De acuerdo? Un ratito mientras carga. Entonces, en la clase de hoy vamos a mirar, bueno, el algoritmo que ya explicó Walter. Luego vamos a ver la transformada discreta de Fourier, ¿cierto? Como transformación lineal, ¿ya? ¿A qué me refiero? Como multiplicación de vector y matriz. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver, bueno, tal vez nos saltemos y veamos filtros directamente. Vamos a empezar a ver ruido. Ya vamos a ver los 3 tipos de ruido más comunes o más interesantes que vamos a ver. Para luego sí entrar a filtros. ¿Listo? ¿Ya? Y tal vez veamos ecuaciones en diferencias con diagramas de bloque. Y la solución de ecuaciones en diferencia las voy a dejar para la última parte del curso, ¿ya? Para que nos enfoquemos ahorita en filtros. ¿Listo?
¿Ya? Entonces, en las unidades es modelado de sistemas discretos, básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la DFT como transformada lineal. Entonces, vamos a hacer un recordéis de lo que vimos ayer, ¿cierto? Básicamente, voy a apagarla. Básicamente, la transformada discreta de Fourier es tomar muestras en la frecuencia, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces se define como la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1, ¿cierto? Donde n es la longitud del vector o el número de muestras que usted va a tomar, ¿ya? De x de n, por ahí alguien tiene el... Está comiendo, creo, algo, Adriel. Eso, está comiendo su sándwich. Entonces tenemos los pares de transformada, ¿cierto? X de n y x de k, ¿ya? ¿Y esto cómo se conectaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se conectaban estos dos? Por las series de Fourier, ¿cierto? Series de Fourier, ¿ya? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es convirtiendo periódica la señal en tiempo. Eso fue lo que vimos ayer. Ahora vamos a escribir esto de forma matricial, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, ¿listo? Vamos a desglosar esta ecuación que está acá. Ya vamos a desglosarla, me quedaría x de 0, ¿cierto? O sea, k igual a 0 sería básicamente la sumatoria desde n igual 0 hasta n menos 1, ¿cierto? De x de n por Euler a la menos j, 2pi sobre n por 0 por n, ¿cierto? Y Euler a la 0 me da 1, ¿listo? Entonces me quedaría básicamente que x de 0 va a ser igual a, bueno, x mayúscula de 0, ¿cierto? Vamos a cambiar el color, ¿listo? Mayúscula va a ser gris, verde, ¿listo? Va a ser igual a la sumatoria de x de 0. Aquí me va a confundir harto. X de 0 más x de 1 más x de n menos 1. ¿Cierto? Ese sería para k igual a 0. Ahora hacemos lo mismo para k igual a 1. Me quedaría x de 1, ¿cierto? En este caso reemplazamos k igual a 1. Entonces me quedaría x de 0 más x de 1 por Euler a la menos j 2pi sobre n, ¿cierto? Cuando n vale 1, más x de 2 por Euler a la menos j 4pi sobre n, ¿cierto? Cuando n vale igual a 2. Y así sucesivamente hasta x de n menos 1 por Euler a la menos j 2pi sobre n por n menos 1, ¿cierto? ¿Ya? ¿Todos lo ven? ¿Claro? ¿Sí? Sí, a ver. Ahora para x de 2 tendríamos lo mismo, ¿cierto? X de 0 más x de 1 por Euler a la menos j, en este caso sería 4pi sobre n, ¿cierto? Porque estaría multiplicando 2 por 1, ¿cierto? Más x de 2 por Euler a la menos j, 8pi sobre n, ¿cierto? Más, sucesivamente, x de n menos 1 por Euler a la menos j, ¿cierto? 2pi sobre n por n menos 1. Perdón, 4pi sobre n por n menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Y así hago sucesivamente todos los valores, digamos manualmente, hasta llegar a x de n menos 1, que es el último, ¿cierto? ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual a x de 0, ¿cierto? Más x de 1 por Euler a la menos j, 2pi sobre n por n menos 1,
más sucesivamente x de n menos 1, que sería el último valor, ¿cierto? Por e elevado a menos j, 2pi sobre n, por n menos 1, por n menos 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces lo que hice fue desglosar toda esta sumatoria, sí, elemento por elemento, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro o preguntas? ¿No? Todo bien, Vamos a escribir esto de forma matricial. Entonces, todos los vectores o todos los valores de x mayúscula, que en este caso es mi transformada de Fourier, lo voy a meter en un gran vector columna. X de 0, x de 1, x de n menos 1, ¿cierto? Eso va a ser igual a... Y lo voy a multiplicar por todos mis vectores x de n minúscula, ¿cierto? Que es la serie en tiempo a la cual yo quiero sacarle la transformada de Fourier. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezarlo. Vamos a analizar esta primera que está acá, x de 0. ¿Listo? Que sería igual a x de 1 más x de 2 más x de n menos 1. ¿Cómo representaría yo esa suma en esta matriz? ¿Alguien me puede decir? Nicolás o Rodrigo. Toda la primera columna sería unos. Toda la primera No, fila serían unos. Sí, ¿cierto? la fila. Porque cuando ustedes multiplican la fila de unos por toda esta columna, están sumando todos los elementos, ¿cierto? Hasta ahí está bien, ¿ya? La segunda sería exactamente lo mismo, solamente que variarían los coeficientes, ¿cierto? X de 0 estaría multiplicado por 1, entonces aquí pondría 1, ¿cierto? X de 1 está multiplicado por e elevado a menos j2 pi n. X de 2 por e elevado a menos j4 pi n. Y el último, por e elevado a menos j2 pi n por n menos 1, ¿cierto? Ya estaría representado x de 1, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando multiplico la segunda fila por la primera, por la columna, me da x de 1, ¿listo? Ahora para x de 2, ¿cómo me quedaría x de 2? Me quedaría x de 0, estaría multiplicado por 1, entonces me quedaría 1 acá, ¿cierto? X de 1 por e elevado a menos j 4 pi n, x de 2 por e elevado a menos j 8 pi n, y el último me quedaría e elevado a menos j 4 pi n por n menos 1. ¿Listo? Y así sucesivamente hago todos, ¿cierto? Los elementos y llegaría al último, que sería este que está aquí, de hecho. Me quedaría 1, e a la menos j 2 pi n por n menos 1, y así sucesivamente, e a la menos j 2 pi n por n menos 1 por n menos 1. ¿Listo? Que sería el último elemento. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la transformada discreta de Fourier se puede representar como la multiplicación de una matriz, a la cual nosotros vamos a llamar W, ¿cierto? ¿Listo? Por mi serie en tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la transformada discreta de Fourier es igual a una multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? O una matriz por un vector columna. ¿Ya? ¿Entendido? ¿O preguntas? Todo claro por el momento. Listo. Ahora vamos a ver la transformada inversa. Escribamos acá la ecuación de la transformada inversa discreta de Fourier. X de n es igual a 1 sobre n, ¿cierto? Por la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1, ¿ya? Por x de k
por Euler a la más J 2pi sobre n por k por n, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Pero ahora lo que está a la izquierda mío va a ser la serie en tiempo, ¿cierto? X de 0, X de 1, X de n menos 1, ¿ya? Y lo que está a la derecha va a ser la matriz, perdón, el vector de la transformada de Fourier, o sea, X de 0, X de 1, X de n menos 1, ¿ya? Ahora la pregunta para ustedes es, así sin tener que hacer ningún análisis, ¿cómo estaría conformada la matriz que conecta mi transformada con mi vector en tiempo? ¿Sería la inversa de la matriz que encontramos en la anterior diapositiva? Exactamente, sería la inversa. Sí, sería la inversa, sería W a la menos 1, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Pero ¿cómo sería la forma? Si tú ves esta que está aquí, ¿es parecida, es igual o es muy diferente? ¿Qué tú piensas? Es parecida, Edgar, solo cambia los signos. Exactamente, es exactamente la misma, ¿cierto? Solo cambian dos cosas. Lo primero que cambian son los signos de los exponentes. Esto se mantiene, ¿listo? Aquí cambiaría el signo, ¿cierto? ¿Ya? Sería positivo, pero ¿no? Sí, perdón, positivo, tienes razón. Y el último sería 1 Euler a la J 2 pi n por n menos 1. Y así sucesivamente hasta el último, que nunca me cabe acá, entonces lo voy a poner acá. Euler a la J 2 pi n por n menos 1 por n menos 1. ¿Cierto? Eso es una cosa que cambia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí cambia el signo que está acá, pero la sumatoria es exactamente la misma, si ustedes se dan cuenta. Y lo otro es que tiene que estar dividida sobre n. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que x, o sea, mi función en tiempo, o mi vector en tiempo, va a ser igual a, vamos a llamarlo esto, w a la menos 1. Bueno, w2 llamémosla, para poder llegar a la conclusión que va a llegar. Igual a w2, ¿cierto? Por x, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en que conectamos mi transformada de Fourier con mi señal en tiempo, ¿ya? Entonces, internamente, esto es lo que hace el algoritmo FFT. En realidad no es lo que hace, pero, digamos, está emulando eso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esto se llama transformada, ¿cierto? Y la tenemos la transformada inversa, que es básicamente lo contrario, ¿cierto? X va a ser igual a, y aquí ponemos por W. ¿Listo? Ya, entonces W2 es esta que está acá, ¿de acuerdo? Y W es esta que está acá, ¿ya? Ahora, W y W2, ¿cómo se relacionarían? ¿Alguien me puede decir? Nicolás, tú que ya lo habías dicho, ¿cómo se relacionarían? Una es la inversa de la otra. Exactamente, una es la inversa de la otra, porque si ustedes despejan de aquí X en rojo, ¿cierto? Me quedaría que X es igual a W a la menos 1 por X, ¿cierto? Entonces estoy diciendo básicamente que W2 es igual a W a la menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que todo ese algoritmo que implementamos o que implementó Walter también se puede hacer de forma matricial, ¿ya? Se genera una matriz, ¿ya? Y básicamente se hace la multiplicación del vector por la matriz. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja computacionalmente hablando? En vez de usar dos for, usar una matriz. ¿Alguien?
Walter. ¿Cuál es la diferencia entre usar un for y una matriz en el computador, mejor dicho? Alex. Inge. ¿Cuál es la diferencia entre usar un for y una matriz? Porque eso es lo que estamos haciendo al final, ¿no? Cambiando el for por la matriz. Para hacer una matriz se necesitaría dos for, ¿no? Y... Claro. O sea, ¿cómo, Inge? O sea, yo tengo formas de implementar, digamos, transformada discreta de Fourier. Una con un for anillado, ¿cierto? Y ahí vas construyendo tu Sí, dos. sumatoria sobre Sí, sumatoria. Y la otra con una multiplicación de matrices, ¿cierto? sí. Suponiendo que ya conoces esta matriz que está almacenada en algún lado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿O qué tú piensas? ¿Cuál es mejor? Depende, ¿no, Inge? Cómo se quiera usar. O sea, para mí tal vez sería más fácil usar los dos for. Ya. O sea, en el modo Sí. de lectura acá. Yo creo, es que depende, digamos. Sí, o sea, es claro, si tú tienes, digamos que esto sería más fácil de entender, ¿no? Pero, digamos, computacionalmente hablando, la multiplicación de una matriz por un vector, en teoría sería más rápido dependiendo del tamaño del vector, ¿no? Porque si es muy grande, pues daría muy lenta la multiplicación, ¿no? Entonces depende, pero se está haciendo lo Sí. mismo, ¿ya? ¿Cuál sería el problema de este, por ejemplo? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el problema con esa matriz, digamos? ¿Qué tú piensas? El modo de... Al momento de querer introducir los datos, tal vez, Inge. Supongamos que ya conoces la matriz, que ya la conoces, ¿ya? El problema básicamente es que si ustedes tienen vectores demasiado grandes, por ejemplo, de 10 por 10 a la 6, ¿ya? Ustedes tendrían una matriz W de 10 por 10 a las 6 columnas y 10 por 10 a las 6 filas, ¿cierto? O sea, sería supremamente grande, ¿no? Entonces ahí está el problema. El problema es que ustedes matricialmente hablando no podrían hacer multiplicaciones demasiado grandes, ¿no? Y usualmente ustedes hacen la transformada de Fourier de una, por ejemplo, una señal de audio, ¿cierto? De 1 hora, supongámoslo. No, de 5 minutos. 5 minutos. Listo, vamos a hacer la prueba aquí. 5 minutos, ¿ya? Y están tomando una frecuencia de muestreo de 8000 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo hay 8000 muestras, ¿cierto? O sea, ¿cuántas muestras habrían en 5 minutos? Habrían 5 por 60 por 8000. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo puede multiplicar rápido? ¿Nadie? Sale 2.4 millones. Bueno, 2.400.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes quieren hacer la transformada discreta de Fourier de esta señal, utilizando cualquiera de los dos, por ejemplo el for, ¿cierto? Tendría un for desde 2.400.000 y luego otro for de 2.400.000, ¿cierto? ¿Ya? Y la otra sería una matriz de 2.400.000 filas y 2.400.000 columnas. Solo para esa grabación de 5 minutos, ¿no? Entonces, en ninguno de los dos casos sería factible hacer esa transformada, ¿no? Imagínense ustedes haciendo un for de 2.400 por 2.400 millones
¿no? Se va a demorar toda la vida, ¿ya? Y imagínense haciendo una multiplicación así de grande, ni siquiera MATLAB les va a aceptar esto, ¿no? Entonces, de las dos formas no va a ser posible calcular la transformada de Fourier para una señal tan grande, y eso que es solo 5 minutos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa que salió? Bueno, antes de hablar de esa alternativa, ¿cómo piensan ustedes que es posible reducir la cantidad de operaciones que estoy haciendo yo para implementar la DFT o la transformada discreta de Fourier? ¿Qué piensan ustedes que podría ser? No sé por qué, Inge, pero me suena mucho a una charla que usted dio. Podríamos reducir, de hecho, la cantidad de muestras tomadas por segundo, ¿no? Claro. No es que necesitemos tomar 8.000, sino que necesitamos tomar lo mínimo necesario para que la muestra no quede deformada. Eso depende, claro, eso sería una solución, pero depende de tu señal, ¿cierto? Depende de la señal que tú quieras digitalizar. Ahora, si tú quieres hacer una solución independiente de tu señal, ¿qué se te ocurriría? Bueno, hay que pensarlo más, un ratito. ¿Alguien? Bueno, entonces aquí hay que acordarnos de una cosa que es muy interesante, que es que... Vamos a borrar esto, ¿cierto? Esto ya no es factible, ¿cierto? Pero hay algo muy interesante que es la propiedad de periodicidad de una señal discreta, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, Euler a la J 2πn, ¿cierto? Por n más n, eso va a ser igual a Euler a la J 2πn por n, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la matriz, ¿cierto? La matriz de transformada de Fourier o la transformada inversa, van a ver muchos elementos que se van a repetir, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, este de aquí, Euler a la J 2pi sobre n o 4pi sobre n, en algún punto por aquí se va a volver a repetir, ¿cierto? Digamos por acá, ¿ya? ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que está pasando es que yo estoy haciendo más operaciones de las que en realidad necesito porque muchas operaciones se van a repetir, ¿ya? ¿Listo? Entonces, muchas de las operaciones que estoy haciendo se van a repetir y se van a repetir y se van a repetir. Entonces, si yo solamente lo hago una vez y reciclo esa operación para el resto de cálculos, pues básicamente puedo disminuir mucho la complejidad computacional del algoritmo, ¿ya? Y esto se llama transformada rápida de Fourier o FFT, ¿ya? Que es lo que está en MATLAB, ¿ya? FFT viene de Fast, ¿cierto? Esto es Fourier y esto es Transform. ¿Listo? Entonces, en realidad lo que está en MATLAB no es ni la multiplicación de matriz por vector, ni la ejecución de la sumatoria. Ninguna de las dos, ¿cierto? Lo que hace es un algoritmo que me optimiza digamos, ese cálculo de la transformada de Fourier, ¿ya? ¿Listo? Y eso es lo que quisiera que vieran ustedes, bueno, para una clase posterior, ¿no? Cómo funciona el algoritmo de la transformada de Fourier. ¿Listo? Para que lo vayan pensando. ¿Ya? ¿Preguntas? Chicos. A mí me sorprende un cacho, la verdad, ¿no? Como es eso de reciclar, ¿no? Sí, es Porque una forma de reciclar. me parece, o sea, ahorita suena extraño, ¿no? Porque literalmente necesitamos, claramente, supongamos en la segunda fila tenemos el e a la menos j 4pi sobre n, digamos. Pero en la tercera fila también lo tenemos. Pero en teoría los dos son necesarios. Entonces, la verdad no se me ocurriría ver eso de reciclar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad, o sea, no es así de sencillo, pero lo que hacen ellos básicamente es empiezan a dividir tu transformada, algo así, para que lo vayan más o menos pensando.
Tú tienes tu transformada de Fourier así de grande, ¿cierto? Un bloque enorme, ¿ya? Y empiezas a dividirla, primero por la mitad. ¿Listo? Luego esto lo divides por la mitad. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a calcular solamente estas 4 transformadas de Fourier, digamos, de las 4 porciones de tu señal. ¿Ya? Luego las combinas de una manera y vas a hacer esta, y las combinas de una manera y vas a hacer esta. ¿Cierto? Y luego combinas estas dos y vas a tener la última. ¿Listo? Entonces, básicamente tú empiezas a dividir, a dividir, a dividir. ¿Ya? Y cuando llegues a una transformada de Fourier lo suficientemente pequeña, ejecutas la sumatoria y luego empiezas a combinar los resultados para empezar a ir desde abajo hacia arriba. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí, está mejor. Ahora, ¿cuál es la limitante de esta transformada de Fourier? O este método que tiene que ser siempre potencia de 2. ¿Ya? Porque estamos dividiendo bloques, entonces al dividir bloques, pues solamente obtengo potencias de 2, ¿cierto? Este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Ya? Por eso les decía en la clase pasada que siempre se usa la potencia más cercana de 2, ¿no? Básicamente. ¿Listo? Entonces vayan averiguando cómo funciona este algoritmo, ¿ya? Para más adelante discutirlo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Todo claro hasta acá. Listo. Entonces vamos a hacer un gran resumen de todas las transformadas que hemos visto porque acabamos de acabar las transformadas de Fourier, de las transformadas. ¿Listo? Entonces tenemos el mundo continuo, ¿cierto? Y el mundo discreto. ¿Ya? Para el mundo continuo tenemos Laplace y su equivalente en tiempo discreto es Z, ¿cierto? ¿Listo? Y esto se usa para estabilidad y causalidad sobre todo, ¿cierto? Bueno, y convolución. ¿Ya? Y aquí lo mismo, estabilidad, causalidad y convolución, ¿ya? Luego nos vamos para series de Fourier. Series de Fourier que son periódicas. ¿Listo? Y aquí tendríamos series de Fourier, pero son también periódicas, ¿cierto? Pero tienen una salvedad, ¿cierto? Aquí solamente va desde 0 hasta n y aquí va desde menos infinito a infinito. ¿Listo? ¿De acuerdo? O sea, este tiene infinitos armónicos y este tiene solamente n armónicos. O n armónicos. En realidad sería n menos 1. ¿Ya? Luego tenemos transformada de Fourier. ¿Cierto? La transformada de Fourier, que básicamente está definida para sistemas que contienen el eje imaginario. ¿Listo? Bueno, y ponemos aquí la definición. S es igual a J omega. ¿Listo? Y aquí tenemos transformada de Fourier. ¿Ya? Pero aquí está definido para sistemas que encierran el círculo unitario, o sea, Z es igual a Euler a la J omega. ¿Ya? Y hasta aquí se acaban las continuas y aquí siguen las discretas, ¿cierto? Aquí seguiría la transformada discreta de Fourier o DFT, ¿cierto? Que es básicamente muestrear. O sea, omega es igual a 2pi sobre n por k. ¿Listo? Y la implementación de esto es de 3 formas. Con for anidados, con matrices que nunca se usan, ¿cierto? Y con la transformada rápida de Fourier. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
¿Seguros? Todo bien, Edgar. Sí, sí. Listo. Entonces, con eso acabamos el mundo de las transformadas. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a filtrado. ¿Listo? Vamos a ver un poco de filtrado. ¿Ya? Tanto continuo como discreto. Pero con la salvedad de que el continuo lo vamos a ver solamente desde Laplace y vamos a entender los diagramas de los filtros desde Laplace. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y ya viendo discretos, lo que vamos a ver básicamente es, bueno, filtros F y R y filtros I y R. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer... Perdón. No creo que... Sí, vamos a hacer una demostración de ruido. ¿Listo? Lo primero que les tendría que preguntar a ustedes, ¿qué es el ruido? ¿Cómo se define el ruido? ¿Alguien? ¿Es una señal no deseada? Es una señal no deseada, ¿cierto? ¿Ya? Como por ejemplo, ¿cuál? Nicolás. Bueno, pensando en los cursos de filtrado adaptativo, pienso en el ruido blanco, por ejemplo. El ruido blanco, ¿cierto? ¿Qué es el, puedes explicar qué es el ruido blanco? A ver, eso no sabría muy bien cómo explicarlo, pero es como que un ruido muy leve que tienen algunos sistemas, como la televisión, por ejemplo. Sí, depende de la cantidad de ruido, pero no necesariamente es leve, pero básicamente el ruido blanco es un ruido que tiene potencia, igual tiene componente de potencia en todas las frecuencias del espectro. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen la transformada de Fourier del ruido blanco, les va a dar una especie de, o aproximadamente les va a dar una línea recta, ¿ya? Que tiene componentes en todos los espectros, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces tú dices que es en la televisión, ¿cierto? Entonces el ruido blanco, básicamente, no sé ahorita, pero antes cuando se dañaban los canales de televisión, ¿qué era lo que veíamos? ¿Se acuerdan? A los que son de 20 para arriba. ¿Qué veíamos en imagen? Se veían unos, claro, los puntitos blancos, ¿no ve? O a veces rayas. ¿Cierto? Usualmente se veía algo así, ¿no? ¿No? Y también cuando ustedes escuchaban, ¿cierto? Se escuchaba, ¿cómo se escuchaba? ¿Se escuchaba cómo? ¿Alguien? ¿Alguna explicación? ¿Cómo se Bueno, escuchaba? era como cuando te silencian, ¿no? Exacto. Algo por ahí. Así. ¿Cierto? Como una especie de... ¿Cierto? Eso que está ahí es básicamente dos tipos de ruido blanco. En realidad una aproximación al ruido blanco. Esto que está aquí es el ruido blanco en imagen, ¿ya? Y esto que está aquí es el ruido blanco en sonido, ¿ya? ¿Cuál es el problema del ruido? Esa es otra pregunta interesante, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil de quitar el ruido? ¿Por qué es tan difícil de quitar o de modelar el ruido? Si yo les digo, mejor dicho, ¿cuál es el patrón que ustedes ven aquí? ¿Tiene algún patrón? Se podría decir que no, ¿no? Se podría decir que no, ¿cierto? Es aleatorio, ¿cierto? Es como si fuera una variable aleatoria. Entonces el problema del ruido es eso, el ruido es básicamente es algo aleatorio,
¿no? Entonces tiene una distribución de probabilidad, tiene una distribución cumulativa de probabilidad, tiene una media, una mediana, etc. ¿Ya? Entonces ese es el problema, que no es simplemente coger mi señal y restarle el ruido, ¿ya? ¿Listo? O sea, no es simplemente coger mi señal y restarle el ruido, porque ese ruido es una variable aleatoria, y si es aleatoria, ¿cómo voy a saber yo qué le tengo que restar? ¿Cierto? Ese es el problema al que tengo que lidiar yo. ¿Listo? Entonces, ese es un tipo de ruido que es el ruido más común, que es el ruido blanco. ¿Ya? Ya vamos a hacer una demostración de cómo se escucha y para ciertas grabaciones. ¿Ya? Ahora tenemos, bueno, en realidad, si ustedes se van a internet o a un libro, van a encontrar algo que se llama el espectro de ruidos. ¿Ya? Y ahí hay ruidos de todos los colores. Ruido azul, violeta, marrón, etc. ¿Listo? Cada cual tiene sus características. Pero para mí el más importante es el ruido blanco, porque es el ruido que se encuentra más en la naturaleza y en los canales de comunicación, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes envían un mensaje, ¿ya? Un mensaje de voz, pasa por un canal inalámbrico, ese canal inalámbrico siempre le va a añadir ruido blanco a su señal, ¿ya? ¿Listo? Entonces es el ruido de la naturaleza, básicamente, ¿ya? Ahora tenemos ruido de alta frecuencia, ¿listo? Tenemos el ruido de alta frecuencia. Perdón, vamos a hacer, sí, alta frecuencia. ¿Cierto? Y el de baja frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, el ruido de alta frecuencia, básicamente, supongamos que mi señal es de esta forma, una señal cardíaca. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Pero para ustedes sacar esa señal cardíaca de su cuerpo, ustedes tienen que pasar esa señal por muchísimas componentes electrónicas, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso significa que, perdón, todas esas componentes electrónicas me van a agregar a mi ruido, ¿ya? Y ese ruido puede ser de alta frecuencia. Entonces, el ruido de alta frecuencia usualmente, ¿cómo se ve? Se ve como una especie de superposición sobre mi señal original, ¿ya? Algo así. ¿Listo? Sería el ruido de alta frecuencia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces se ve como una especie de superposición de pequeñas ondillas, ¿cierto? Sobre mi señal original. Entonces, si ustedes le hacen un zoom a esto va a ser una señal senoidal de alta frecuencia, ¿no? Listo, y esto viene usualmente de componentes electrónicos y de otros tipos de cosas, ¿ya? Hablando solamente de la señal cardíaca. Ahora tenemos el ruido de baja frecuencia. ¿Cómo creen ustedes que se vería el ruido de baja frecuencia? O una señal afectada por ruido de baja frecuencia. ¿Alguien? Perdón, Edgar, seguimos hablando de los latidos, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Entonces, podría presentarse como un desplazamiento vertical, posiblemente, a lo largo del tiempo. Sí, estás cerca. Es algo así, básicamente. Entonces, la onda de baja frecuencia simplemente es una señal, ¿cierto? Lenta, ¿ya? Y usualmente el ruido de baja frecuencia se ve como una envolvente de la señal original. ¿De acuerdo? Entonces, la señal original se va a doblar, ¿cierto? Describiendo mi ruido de baja frecuencia, suponiendo que es una sola componente de baja frecuencia, ¿no?
Ahora, ¿de dónde puede salir este tipo de ruido? Por ejemplo, cuando estamos hablando del electrocardiógrafo, usualmente cuando los electrodos no están bien puestos o se mueven o algo así, eso genera una especie de ruido de baja frecuencia, ¿ya? Entonces tenemos ruido de alta frecuencia y tenemos ruido de baja frecuencia. ¿Listo? Habíamos visto ruido blanco, ¿ya? ¿Listo? Y vamos a ver el último ruido, que es el ruido, no sé cómo se llama, pero vamos a llamarlo notch. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a pensar un ratito. Imagínense, ustedes tienen un SG, ¿cierto? Entonces aquí está la persona. ¿Ya? Aquí está la persona, ¿cierto? Y ustedes sacan el SG. ¿Listo? Algo así, ¿no? Y luego dicen, ah, ok, como yo ya sé que puede tener altas frecuencias y bajas frecuencias de ruido, ¿ya? Lo que voy a hacer es, voy a hacer un filtro pasabanda, ¿ya? ¿Listo? Entonces le estoy quitando las altas y las bajas frecuencias, ¿ya? ¿Listo? Y cuando lo conecto al osciloscopio, ¿cierto? Me sigue dando una señal con ruido, ¿ya? A pesar de que lo haya filtrado. ¿Listo? ¿Ya? Supongamos que aquí también, con este filtrado también se quita el ruido gaussiano, o sea, el ruido blanco, ¿ya? La pregunta es, ¿de dónde viene este ruido si ya lo filtré, si ya le hice el filtrado pasabandas? ¿De dónde podría venir ese ruido? ¿Alguien me puede decir? Bueno, tengamos en cuenta que usualmente la frecuencia de corte es 0,3 Hz a 120 Hz. ¿Listo? Entonces yo quité todas las frecuencias de 0,3 para abajo y todas las de 120 para arriba y me queda solamente este rango de 0,3 a 120. Pero aún así me sigue apareciendo ese ruido. ¿Cuál sería el problema? ¿Alguna hipótesis? Estamos suponiendo que los componentes están en perfecto estado. Sí, supongamos que todo está perfecto, que ustedes hacen el filtro perfecto, ¿cierto? Sacan todo el ruido de alta y de baja frecuencia y aún así le sigue dando ruido. ¿Cuál sería el problema? Podría ser entonces el ruido blanco que se encuentra en todas las frecuencias. Claro. Supongamos que se quita también el ruido blanco, ¿de acuerdo? Ah, bueno. ¿Ya? O que es muy pequeño, ¿ya? ¿Listo? ¿Cuál sería de dónde vendría ese ruido? Y que podría ser del de la corriente, o sea, de los enchufes. Exactamente. Exactamente viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están trabajando, ¿cierto? Ustedes trabajan cerca de un enchufe, ¿cierto? O cerca de una línea de tensión. Básicamente, esas líneas de tensión, ¿cierto? ¿A cuánto trabajan? ¿A cuánta frecuencia trabaja aquí en Bolivia? Creo que era 60 Hz, sí. A 60 Hz es en Estados Unidos. No, aquí en Bolivia 50 Hz. A 50 Hz es en acá. En Colombia también es en 60 Hz. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que ustedes, a pesar de que filtran todo, les va a quedar una componente de ruido aquí en 50 Hz. ¿Ya? ¿Listo? Y esa componente de ruido, ¿cierto? Va a seguir pegada acá, ¿ya? A pesar de que hayan hecho el filtrado. Entonces tenemos que ver un filtro especial que se llama filtro rechazabanda o notch, que ustedes ya vieron en circuitos, creo, ¿cierto? Entonces ese es otro tipo de ruido con el que se puede encontrar, un filtro, un ruido que solamente sea en una sola frecuencia, ¿ya? Entonces estas líneas de transmisión van a afectar a mi dispositivo, ¿cierto? Porque mi dispositivo es electrónico al final de todo, ¿cierto? Entonces, estos 50 Hz van a afectar a mi dispositivo. ¿Listo? A veces en más medida, a veces en menos medida. ¿Cierto? Cuando yo estaba haciendo mi SG en pregrado, nosotros hicimos un SG, ¿ya? Y ese SG, igual yo hice el mismo filtrado y me seguía dando ruido.
Y bueno, faltaba un día, como siempre, no más hasta el último. Y yo, bueno, me eché la materia. Pero luego me dijeron, no, pero te falta hacer el filtrado notch, en ese caso 60 Hz, y ahí pues salve la materia, básicamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una demostración del ruido blanco, de los cuatro tipos de ruidos que hemos visto, ¿ya? Para poder ahora sí pasar a filtros analógicos, ¿de acuerdo? Listo, entonces nos vamos para MATLAB, ¿ya? ¿Listo? Antes de eso, nos tomamos 5 minutos para descansar, por favor. ¿Está bien? Sí, está bien. Listo, nos vemos ahorita.
¿Listos? Sí, Edgar. Listo, entonces vamos a hacer una demostración en MATLAB de cómo se escuchan esos ruidos, ¿ya? Y luego nos vamos a filtrar analógico, ¿ya? ¿Tienen preguntas o...? Listo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Bueno, no sé si esto me deje de mi computadora. ¿Ya? Entonces vamos a grabar una voz, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y luego vamos a añadirle, digamos, sintéticamente ruido. Vamos a ver cómo se ve la señal en tiempo, con ruido, sin ruido, y en frecuencia con ruido, sin ruido, y vamos a comparar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces empezamos con el ruido de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces primero vamos a grabar nuestra voz. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se graba la voz? Edgar, no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Voy a compartir pantalla. Sure. Listo, entonces, ¿cómo se graba la voz? En MATLAB simplemente se genera un objeto que se llama Audio Recorder, ¿ya? 8000. Bueno, si yo les pregunto qué es 8000, ¿qué piensan ustedes que es 8000? La cantidad de muestras que estamos tomando en un segundo. Sí, la cantidad de muestras que estoy tomando en un segundo o la frecuencia de muestreo, ¿cierto? O sea, 8000 Hz, ¿ya? Recuerden que el audio de la voz tiene componentes hasta 3000 Hz. O sea que ustedes tendrían que digitalizar con 6000 Hz o más. Estamos usando 8000. ¿Listo? ¿Ya? 8 va a ser el número de bits. ¿De acuerdo? Para la cuantización. Entonces estoy usando 256 diferentes niveles, ¿ya? Para digitalizar mi voz. Y estos son los canales de audio. El canal 1, ¿ya? Y luego vamos a grabar por 5 segundos, ¿cierto? Y simplemente vamos a obtener los datos de mi voz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ya? Le damos F9. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando. ¿Listo? Entonces ya tengo mi voz grabada, ¿cierto? Y almacenada en un vector de MATLAB. ¿Listo? Eso lo tendrán que hacer para su proyecto final, la mayoría. ¿Ya? Luego vamos a hacer la transformada de Fourier de mi señal, ¿listo? Ajustándola al dominio. Acuérdense que el dominio se ajusta desde menos pi a pi. ¿Ya? Ajustamos el dominio. ¿Listo? Calculamos la transformada de Fourier. ¿Ya? Y finalmente lo que vamos a hacer es le vamos a agregar ruido de alta frecuencia. ¿Ya? En realidad no es ruido, pero son componentes de alta frecuencia. Y vamos a ver cómo se ve la señal en tiempo, en frecuencia y cómo se escucha. ¿Listo? Entonces primero vamos a verlo. Hasta acá. ¿Listo? ¿Ya? Entonces esto que está aquí son mis señales. La de la izquierda es la señal sin ruido y la derecha es la señal con ruido. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas componentes de alta frecuencia. ¿Listo? ¿Por qué alta frecuencia? Porque están cerca de menos pi y están cerca de pi. ¿No? Entonces, básicamente, digamos que así se ve en frecuencia. Ahora vamos a ver cómo se ve en tiempo una señal afectada por ruido de alta frecuencia. Entonces, esta es la voz, ¿cierto? ¿Listo? Grabada.
¿De acuerdo? Solamente una porción, no toda la voz. Listo, vamos a hacerle zoom. Zoom in. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí están más o menos los niveles de cuantización, ¿cierto? Ahí se ven. Ahora, si hacemos zoom a esa misma porción, ahí se va la diferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que hay ciertas oscilaciones de alta frecuencia, como se ve aquí, e incluso cuando vale 0 hay oscilación de alta frecuencia. ¿Listo? Entonces, aquí se ve la diferencia entre una señal sin ruido y una señal con ruido de alta frecuencia, ¿no? Vean, aquí se ve, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se escucha esta señal. ¿Listo? Entonces, esta es mi señal con ruido, la primera que va a sonar y la segunda que va a sonar es mi señal sin ruido. ¿Ya? Entonces le vamos a dar F9. Perdón. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Voy a volver a ejecutar porque no le quité los audífonos. Me dicen si escuchan la diferencia. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Escuchan la diferencia o no? Sí, sí. Es como, no sé, unos golpecitos, ¿no? Así, ti, 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 al fondo. Exactamente. ¿Listo? Entonces ahí se ve la diferencia tanto en tiempo como en frecuencia, como en sonido, ¿cierto? Esa es la parte de alta frecuencia. Vamos a hacer lo mismo con baja frecuencia. Aquí va a sonar un poquito más duro, así que ten cuidado. ¿Ya? Entonces vamos a introducirle señales de baja frecuencia, ¿cierto? O sea, cercanas a 0, la frecuencia. Listo, y hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Listo. Entonces, para acá le vamos a dar F9. ¿Listo? Entonces aquí está mi señal en baja frecuencia en frecuencia. Valga la redundancia. Entonces aquí se ven componentes de baja frecuencia muy grandes, ¿no? Que son ruidos de baja frecuencia. ¿Ya? Obviamente exagerado para que ustedes entiendan. Ahora, ¿cómo se vería este ruido de baja frecuencia? En tiempo. Básicamente es una señal totalmente diferente, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tengo la señal en tiempo sin ruido y la señal con ruido de baja frecuencia, que es básicamente una envolvente. Estoy perdiendo todos los datos de mi señal, ¿ya? De baja frecuencia. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se escucha el ruido de baja frecuencia, ¿ya? ¿Listo? Entonces le vamos a dar. ¿Listo? Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Escucharon la diferencia? No, ahí, ahí se va a ejecutar otra vez. 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Entonces ahí se ve la diferencia tanto en tiempo como en frecuencia como en sonido, ¿no? Es como si fuera digamos un aire que le está dando a su micrófono, ¿no? Básicamente. Y ese sería el ruido de baja frecuencia. ¿Listo? Ahora nos vamos para el ruido, bueno, vamos a dejar de último el notch y nos vamos para el ruido gaussiano o blanco, también se conoce como gaussiano. ¿Por qué se conoce como gaussiano? Porque recuerden que les dije que el ruido es una distribución de probabilidad, ¿cierto? El ruido blanco tiene distribución de probabilidad gaussiana. ¿Listo? Y hay un comando que me permite directamente meter el ruido que es AWGN. ¿Qué es AWGN? Es Additive White Gaussian Noise. ¿Listo? ¿Por qué additive? Porque yo simplemente le estoy agregando el ruido directamente a la señal. ¿Ya? Sin importar qué señal es, se lo agrego. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Entonces, veamos. Bueno, ¿listo? Y aquí tenemos mi señal original, que es la de la izquierda, y la señal con ruido, que es la de la derecha. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre las dos o son iguales?
¿Alguien? Edgar, la de la derecha parece un uniforme, se podría decir, Exactamente, si ustedes se dan cuenta, en las partes más bajitas. ajá, A lo que, entonces lo es que como si... puedo... Sí, dale, termina. No, eso, que la frecuencia, la gráfica de la derecha parece un poco más uniforme en su base. No tiene... Exactamente, exactamente. Lo que está pasando es que le estoy agregando ruido a todas las frecuencias, entonces todo esto que está aquí es como si fuese uniforme, ¿cierto? Todo se sube, ¿ya? Le estoy sumando potencia a todas mis frecuencias, ¿ya? Básicamente, ¿listo? ¿Cuál es el problema de esto? Si ustedes comparan, eso es una buena pregunta, ¿cuál es el problema del ruido gaussiano o el ruido blanco comparado con el de alta y el de baja frecuencia? O sea, si yo les digo cuál de los tres es más difícil de eliminar con lo que ustedes ya saben, ¿qué me dirían ustedes? El gaussiano. ¿Por qué el gaussiano y por qué no el de alta y el de baja frecuencia? Porque para el de alta o el de baja se hacen filtros pasa alta o pasa baja, ¿no? Pero para el gaussiano se encuentran todas las frecuencias. Entonces habría que ver Exactamente. qué queremos rescatar. Exactamente. Entonces ahí está el problema, ¿cierto? El de alta y el de baja frecuencia, ustedes pueden hacer los filtros que ya saben, ¿cierto? Suponiendo que es en el mundo analógico. El ruido gaussiano, el problema es que se incrusta en todas las frecuencias, entonces ustedes pueden decir, bueno, puedo hacer un filtro pasa bajas, puedo quitar esto y puedo dejar este ruido aquí presente, ¿cierto? O puedo hacer lo contrario, ya, pero aquí estaría perdiendo toda mis componentes. O lo otro que pueden hacer es un promedio, que es lo que vamos a ver. ¿Listo? Cómo se elimina ese ruido utilizando un promedio, ¿ya? Se llama moving average. ¿Listo? Hay formas de eliminarlo, pero no son las convencionales, ¿ya? Hablando de filtros digitales. Y aquí se ve claramente la diferencia, ¿no? Básicamente, ¿cierto? Es como si fuera una variable aleatoria, ¿listo? Incrustada dentro de su sistema, ¿listo? ¿Por qué variable aleatoria? Porque usted no sabe cuándo vale 0,5, cuándo vale menos 0,5, simplemente es como tirar una moneda, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se escucha el ruido, la señal sin ruido y con ruido gaussiano o aditivo. ¿Listo? Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Escucharon? Ahora no iba a escuchar detrás. 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Escucharon la diferencia claramente, no? Sí, sí. Si se escucha la diferencia, es como si estuviera un canal de televisión dañado, ¿no? El ruido de... shhh. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de ruido que... Bueno, 4, pero me faltó el notch. Pero básicamente lo que vamos a hacer... bueno, después de ver diseño de filtros, vamos a aprender cómo eliminar estos ruidos desde el mundo digital. ¿Ya? Cómo se eliminan estos ruidos, tanto pasa altas como pasa bajas, como de alta frecuencia, como de baja frecuencia, y también el gaussiano. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver, digamos, durante 3 semanas tal vez, 3, 4 semanas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Pero para eso tenemos que primero hablar un poquito de filtrado analógico, solamente para que lo tengan claro desde el punto de vista desde la plaza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a devolvernos al tablero otra vez. ¿Listo? Y vamos a hablar un poco de filtros digitales, perdón, analógicos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, ¿qué tipo de filtros conocen ustedes o vieron ustedes en clase? ¿Alguien? Edgar, pasa bajas, pasa altas, pasa bandas y rechaza bandas. Altas,
bandas y rechaza bandas, ¿cierto? ¿Listo? Estos son los 3 o los 4 filtros que ustedes vieron en circuitos, ¿ya? Ahora, si yo les digo qué cantidades caracterizan a un filtro, si yo les digo diseñenme un filtro, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para diseñar ese filtro? Las frecuencias de corte. La frecuencia de corte. ¿Cómo definen las frecuencias de corte? Entonces vamos a dibujar el filtro pasabajas, ¿cierto? Filtro pasabajas. ¿Ya? Entonces tenemos, como tú dices, ¿cierto? La frecuencia de corte. Está por acá. ¿Cómo definen la frecuencia de corte? No matemáticamente hablando, sino en concepto. ¿Qué significa? Mejor dicho, en este caso, de la frecuencia de corte para la derecha, ¿qué pasa con tus frecuencias? ¿No era la igualación entre la resistencia y el capacitor? Desde componentes circuitales, tal vez sí. Puede ser. Pero desde el punto de vista conceptual, ¿qué pasa cuando estás exactamente en la frecuencia de corte? Supongamos que mi potencia de entrada, tengo un circuito que tiene una potencia de entrada Pin. ¿Qué pasa con la potencia de entrada exactamente en la frecuencia de corte? Creo que era de 3 decibeles en este punto. De 3 decibeles, ¿cierto? Pero si estamos hablando de potencia, sería que La la mitad. potencia de entrada se divida sobre 2, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la frecuencia de corte es básicamente cuando la potencia de entrada, hablando de watts, ¿cierto? De watts, se divida sobre 2, ¿ya? Por eso la frecuencia de corte usualmente se llama frecuencia de mitad de potencia. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a dB, como dice Nicolás, ¿cierto? Decibeles, la mitad de potencia significa básicamente que baje 3 decibeles mi potencia de entrada. ¿Listo? Esa es la definición de frecuencia de corte. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está claro, ¿cierto? Frecuencia de corte, etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tipo de características podría yo analizar en este filtro? ¿Qué bandas tengo yo, mejor dicho, en este filtro? Tengo, ¿cómo se llama esta banda? Banda de Paso. banda de paso, ¿cierto? Esta banda que está así sería la banda de transición. Y esta que está aquí es la banda de rechazo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y tengo muchas otras características, pero digamos que estas son las principales. ¿De acuerdo? Banda de transición, banda de paso, banda de rechazo y la frecuencia de corte, que es la que me conecta la banda de paso con la de transición. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es la potencia de entrada sobre 2 en este caso. ¿Ya? ¿Listo? Nos vamos al filtro ideal que hemos visto tantas veces, ¿cierto? Un filtro que es una cajita, ¿ya? Que está entre menos omega C y con ganancia 1. ¿Listo? Es un filtro perfecto porque básicamente no me deja pasar más frecuencias de las frecuencias de corte, ¿cierto? No como en este caso, ¿ya? Digamos que este sería el ideal, ¿cierto? Y hallamos la transformada inversa de Fourier. Habíamos dicho que era seno de omega ct sobre pi t, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema con esta función que está aquí?
¿Alguien me puede decir rápidamente? ¿Por qué no es implementable en la vida real? Es inestable. Es inestable porque si ustedes hacen la integral, les va a dar, o les va a tender a infinito, ¿cierto? Y también está definida en todo el tiempo, desde menos infinito a infinito. Es una función sinc. Es algo así. ¿No? Entonces, si ustedes quieren tener este filtro ideal, suponiendo que se puede hacer con circuitos, tienen que irse hoy a las 2:06 al laboratorio de la UCB, prender la fuente y esperar 1.000.000 de años a ver si ya es suficientemente ideal. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces ahí está el problema, ¿no? El problema es que no se puede implementar en la vida real. Entonces por eso aparecen los filtros no ideales, que son los filtros que ustedes implementan en circuitos, ¿cierto? Que son filtros con elementos de resistencias y capacitantes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de filtros, que son filtros de primer orden, desde Laplace, ¿cierto? Y de segundo orden, ¿ya? Desde Laplace también, sobre todo. ¿Listo? También vamos a ver los componentes circuitales, no importa. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me podría explicar esta palabra orden, qué significa desde circuitos? Hablando desde circuitos, ¿qué significaría? Tal vez es la razón de atenuamiento o amplificación. Por La ejemplo, razón. Ujú. claro, cuando este era de primer orden, pues tenía una subida, una caída de 20 decibeles década. En cambio, cuando era de segundo orden, era de 40. Sí, digamos que esa es una consecuencia del orden. Pero la definición de orden viene en función de los acumuladores de energía. ¿De acuerdo? Si yo solamente tengo un acumulador de energía, ya sea impedancia, ya sea capacitancia o inductancia, es un circuito de primer orden. ¿Ya? Y si yo tengo dos acumuladores de energía, ¿cierto? Ya sean dos capacitancias o una inductancia y una capacitancia, es un filtro de segundo orden. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque si nosotros pasamos a Laplace del circuito, aquí me va a dar una función de S y aquí me va a dar una función de S cuadrado. ¿Listo? Por eso se llaman filtros de primer orden y filtros de segundo orden. ¿Listo? ¿Todos ya vieron circuitos o hay alguien que no haya visto circuitos? ¿Alguien? Sin miedo puede decirlo. ¿Seguros? Listo, entonces vamos a analizar los filtros de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos filtros tenemos filtros pasivos y activos, ¿cierto? Ahora sí me pueden decir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre filtro pasivo y activo? ¿El filtro activo aumenta la amplitud? ¿La multiplica? El filtro activo la multiplica, o sea que usa un amplificador operacional, ¿cierto? ¿Sí? Sí, exacto. Y el filtro pasivo solamente usa resistencias y capacitancias, ¿cierto? Inductancias, pero no necesariamente, ¿no? ¿Listo? Entonces, usualmente uno no usa filtros pasivos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con los filtros pasivos en la vida real? Entonces yo tengo un filtro pasivo, ¿cierto? Digamos que este es mi filtro. Este es mi voltaje de entrada. ¿Ya? Y luego quiero usar el voltaje de salida para otra cosa,
¿cierto? Para alimentar, no sé, otro circuito. Algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente lo que va a pasar cuando yo tengo un filtro pasivo es que cuando yo conecte, digamos que tengo dos componentes, ¿cierto? Mi filtro y mi etapa después del filtro. Entonces, cuando yo conecte mi filtro a mi etapa después del filtro, toda esta impedancia que está aquí va a afectar al filtro como tal. ¿Ya? Entonces, va a afectar el desempeño del filtro como tal. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente los filtros pasivos no se usan, ¿cierto? Son solamente formas de entender, digamos, el concepto de filtrado como tal, ¿ya? Ahora, lo que se usan son filtros activos, porque los filtros activos, si ustedes se acuerdan de circuitos, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. ¿Cuál es la impedancia de entrada, perdón, la impedancia de salida de un circuito, de un amplificador operacional? Impedancia de salida Sí. era 0. ¿La impedancia de salida es 0 o infinito? No me acuerdo. La de salida era 0, la de entrada era infinita. Exactamente, la entrada es infinito, ¿cierto? Entonces, si yo uso un filtro o dos filtros, lo que voy a hacer básicamente es que voy a, de alguna forma, solamente voy a tomar el voltaje, ¿cierto? ¿Listo? Porque por aquí no pasa corriente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, al tomar voltaje y solo corriente, lo que voy a hacer es voy a aislar las etapas de mis circuitos. Entonces, tengo el filtrado acá y aquí tengo mi otra entrada, pues ya están aisladas en corriente, ¿cierto? Entonces, no van a afectar una a la otra, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la razón de usar filtros activos y no pasivos, ¿cierto? Entonces, los pasivos no los vamos a mirar acá, solo los activos. En realidad, eso es un repaso, entonces, más que todo quiero que entiendan los diagramas de polos y ceros. ¿Listo? Entonces empezamos con el filtro pasabajas activo, de primer orden. ¿Listo? Vamos a pintarlo y yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Cierto? Tenemos mi amplificador. ¿Listo? Esto va a tierra. ¿No? Esto le llamamos R1. Esto es R2. ¿Cierto? Y esto lo llamamos C. ¿Ya? Y aquí sería el voltaje de entrada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces por aquí no pasa corriente, por aquí tampoco y por aquí tampoco. Entonces no tomo corriente, sino solo voltaje. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, sin tener que hacer el circuito, ¿por qué es un filtro pasabajas? Sin tener que hacer el circuito, ¿por qué es un filtro pasabajas? ¿Alguien me puede decir? Sin tener que hacer análisis de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Por qué es un filtro pasabajas? Edgar, ¿sería por la posición del capacitor y la resistencia? Porque creo ¿Sí? que tiene Ujú. cierto orden, ¿verdad? Claro, si tú cambias las posiciones, va a cambiar el tipo de filtro. Pero vamos a analizarlo de la siguiente manera. Supongamos que el voltaje de entrada tiene una frecuencia cercana a cero, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué pasaría con el circuito? ¿Cómo quedaría dibujado? ¿Cómo se ve el capacitor en bajas frecuencias? Circuito abierto. Capacitor es 1 sobre SC o 1 sobre J omega C, ¿cierto? O sea, circuito abierto, ¿cierto? Porque la impedancia es infinito. O sea que estaría pasando básicamente, si ustedes se dan cuenta, estarían pasando el voltaje de entrada, ¿cierto? ¿Ya? Multiplicado por R2 sobre R1. Pero está pasando algo muy parecido al voltaje de entrada. ¿Ya? Y para terminar, ¿qué pasaría cuando el voltaje tiene una frecuencia muy alta? ¿Qué pasaría?
¿cómo quedaría el circuito? Capacitor C común, en este caso, cortocircuito, ¿cierto? ¿Listo? Ya, entonces, como está en cortocircuito, si ustedes se dan cuenta, los bornes o los terminales del amplificador siempre están al mismo voltaje, ¿cierto? Entonces, si este está a cero virtualmente hablando, ¿cierto? O sea, pasaría 0, ¿cierto? Entonces, ahí uno se da cuenta que es un filtro pasabajas. Para bajas frecuencias pasa todo el voltaje y para altas pasa 0. ¿Listo? Un análisis más o menos empírico, ¿ya? Listo, con eso terminamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta de la clase o del examen que viene. ¿Ninguna? Inge, el código del MATLAB que nos has mostrado hace un momento, ¿lo vas a subir a Neo? ¿El del ruido? Sí, sí. Sí, lo puedo subir. Ujú. Lo voy a subir. Lo voy a subir ahorita, no hay problema. No hay problema. ¿Otra pregunta? Bueno, les iba a preguntar, ¿quieren que dejemos la tarea de Z para el domingo o para el domingo después de examen? Para el domingo después del examen estaría mejor, Edgar, por favor. Ya, entonces le dejamos para el domingo después de examen con el compromiso de que estudien para el examen, ¿no? Obviamente. ¿Listo? Entonces voy a cambiar la fecha. Los que ya terminaron la pueden subir de todas maneras. ¿Ya? Con eso acabaríamos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, el lunes tienen asesoría con Cristian. Él lo que va a hacer algunos ejercicios del taller que les envié. Entonces, lo mejor sería que trataran de estudiar lo máximo posible para el lunes para que él les pudiera atender a dudas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Perfecto, Edgar, gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Buen fin de semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Hola, Edgar. Chao, chao. Buen fin de semana, gracias.